A estas alturas muchos ya conoceréis el caso de Pepe Lomas. Este señor, octogenario, disparó a un intruso que entró en su casa. Ahora veremos cuáles son las circunstancias exactas de esta situación y precisamente por ello se le condenó, aunque están solicitándose muchas firmas para lograr su indulto. Como siempre, el objetivo de este vídeo es tratar de explicaros de la forma más objetiva posible qué es lo que ha sucedido para que, a partir de ahí, cada cual saque sus conclusiones. Pero, antes de nada, conviene saber que en España este tipo de delitos, los homicidios consumados, no los juzga un juez profesional, sino un jurado, es decir, 9 ciudadanos ordinarios sin ningún tipo de conocimiento jurídico. Vamos a ver muy rápidamente cómo funciona el procedimiento del jurado en España, porque, bueno, creo que es interesante saberlo para tener un conocimiento global de este caso. Una vez concluida la instrucción y la fase intermedia, lo primero que se ha de hacer antes de que comience el juicio propiamente dicho es seleccionar a los miembros del jurado. El juez, el fiscal, la acusación particular si la hay y la defensa están dentro de una sala de vistas y uno a uno van entrando los distintos candidatos a formar parte del jurado para que las partes puedan formularle a estos candidatos las preguntas que consideren oportunas, dentro de unos límites, obviamente, para conocer cuál es su perfil. Así, por personal que os parezca, se le puede preguntar, y yo de hecho lo he visto, pues por ejemplo, qué periódico lee, o en qué cadena ve las noticias, o qué opina de la justicia en España, etcétera, etcétera. Hecho esto, tanto las acusaciones como las defensas pueden excluir, es decir, quitar de en medio, sin dar ningún tipo de explicación, a 4 candidatos. 4 las acusaciones y 4 las defensas. Por ejemplo, si yo fuera defensa y uno de estos candidatos me dice que él piensa que alguien, por el mero hecho de sentarse en el banquillo de los acusados, ya es 100% culpable, porque cuando el río suena agua lleva, pues yo obviamente querré que este jurado esté fuera para que ni él decida ni pueda influir a los demás. Y una vez formado el jurado de esta forma, se celebra el juicio y todas las pruebas se practican delante de estos ciudadanos, aunque, un matiz, todo lo que es el desarrollo del juicio lo preside y lo dirige un magistrado profesional. Concluido el juicio, no se le dice a los miembros del jurado que se retiren, que redacten una sentencia y que vuelvan cuando la tengan. Porque estos ciudadanos no saben derecho, el magistrado presidente les va a seguir teniendo que echar un cable. ¿Cómo? Vamos a verlo muy rápidamente. Lo primero que va a hacer el magistrado presidente es redactar una especie de cuestionario, es lo que se conoce como el objeto del veredicto, para que el jurado sepa sobre qué se tiene que pronunciar. Es posible que una persona que no tiene ni idea de derecho pues no sepa exactamente qué es lo que tiene que resolver una vez termina el juicio, pues sí, más allá de determinar si esta persona ha matado o no y si él lo considera justo o no. Las cosas son más técnicas y precisamente por eso el magistrado presidente va a redactar en un escrito una serie de hechos para que el jurado, en relación con cada uno de ellos, vaya diciendo si a su juicio y por qué están probados o no. Una vez al jurado se le entrega esta especie de cuestionario, se le explica más o menos en qué consiste su función y el jurado se retira a deliberar para, a puerta cerrada, decidir si cada uno de estos hechos ha quedado probado o no y finalmente el jurado también tiene que decidir si el acusado es culpable o no culpable. Y esto, que es el veredicto del jurado, se lee en voz alta en la sala de vistas. Pues bien, sobre la base de estos hechos va a ser el magistrado presidente el que tendrá que redactar una sentencia. Por resumirlo mucho, el jurado toma la decisión y el magistrado le da forma jurídica. ¿Y qué pasa si el juez no está de acuerdo con la decisión que ha adoptado el jurado? Pues la respuesta es muy sencilla. Se aguanta. Si el jurado ha dicho que algo ha quedado probado, es que ha quedado probado. Y si el jurado ha dicho que alguien es culpable, es culpable. Y el juez no puede hacer nada al respecto. Es cierto que la ley del jurado que tuvimos en 1888 sí permitía al juez, si consideraba que el jurado había cometido un error tremendo, revocar su decisión. Y, en este sentido, el artículo 112 de esta ley decía lo siguiente: acordará también el Tribunal de Derecho someter la causa al conocimiento de un nuevo jurado cuando por unanimidad declare los jueces que lo constituyen que el jurado ha incurrido en error grave y manifiesto al pronunciar el veredicto. Pero se consideró que era un poco pantomima montar todo este teatro del jurado para que al final, si el juez no está de acuerdo, pueda tumbar su decisión. Si tenemos un jurado, decide el jurado y el juez pues se queda al margen. Otro día os contaré cuál es mi tesis sobre por qué en España tenemos jurado y sobre si estoy de acuerdo o no con esta institución, pero por hoy ya paro. Os quería dar unas pinceladas y yo creo que ya he cumplido con mi cometido. Aclarada la cuestión del jurado, volvemos de nuevo a nuestra senda. El jurado consideró que Pepe Lomas era
culpable y el magistrado presidente ya ha dictado una sentencia condenándole, que es precisamente lo que voy a tratar de explicar hoy. Primero vamos a ver cuáles son los hechos que se han declarado probados, después veremos por qué se ha condenado a Pepe Lomas y qué pena se le ha impuesto, y en tercer y último lugar yo haré una serie de consideraciones personales muy rápidas. En primer lugar, vemos qué hechos se han declarado probados, es decir, según el jurado, qué es lo que ha pasado aquí. Esto dice al respecto la sentencia sobre el hecho de la muerte, y adelanto que llamaré al condenado Pepe y a la víctima Nelson, que son sus nombres reales, pero omito los apellidos para agilizar. Dice la sentencia: sobre las 2 horas de la madrugada del día 1 de agosto de 2021, Pepe, que se encontraba durmiendo en el dormitorio de la vivienda, se despertó y después de desayunar cogió su linterna y salió de paseo a ver los riegos. Al salir advirtió que la cortina de tiras de la puerta tenía un nudo, que él no había puesto. Se dirigió a la puerta del cocherón observando que la caja de control del riego estaba destrozada. Ante ello, y como quiera que la tarde anterior había sorprendido a un extraño en el interior de su finca, regresó al dormitorio de donde cogió la escopeta paralela y con ella salió de la vivienda dirección al corralón existente en el exterior de la finca, próximo al portón de entrada a la misma. Desde el momento en que salió de la vivienda y a unos 15 metros de distancia, Pepe se percató de que en las inmediaciones del cuarto de herramientas, sito, junto a la puerta de entrada a la finca, había una persona que resultó ser Nelson, con antecedentes penales y policiales, quien portaba en sus manos una motosierra apagada, la cual, con la intención de sustraerla, previamente había cogido del interior de dicho cuarto de herramientas. De inmediato, Pepe se dirigió directamente hacia Nelson, apuntando en todo momento con la escopeta hacia él, y cuando se encontraba de éste a una distancia de entre 5 y 10 metros, sin querer directamente ese resultado, pero representándose como probable o posible que podía perderla, aceptando esto de antemano, y pese a que Nelson, al ver la escopeta dirigida hacia él, se agachó sin esgrimir la motosierra que portaba, el acusado Pepe efectuó un primer disparo de frente que impactó en la víctima. Acto seguido, y caminando hacia Nelson, efectuó un segundo disparo por la espalda. Tras estos 2 disparos, Pepe regresó al interior de su habitación, donde cargó de nuevo su escopeta con otros 2 cartuchos más. Se dirigió hacia el exterior de la vivienda y efectuó un tercer disparo, sin que conste su resultado lesivo. Dados estos hechos, vamos a ver en segundo lugar por qué se ha declarado a Pepe Lomas culpable. Que Pepe Lomas mató a alguien es algo evidente que nadie puede discutir. Lo que sí podría debatirse es si este comportamiento estuvo justificado a la luz de las circunstancias, lo que provocaría que a Pepe Lomas se le tuviera que absolver. La defensa planteó que la conducta de Pepe Lomas estuvo justificada por 2 razones distintas e incompatibles entre sí. Bien por haber actuado en legítima defensa, bien por haber actuado bajo una situación de miedo insuperable. Sin embargo, el jurado ha descartado estas 2 posibilidades y ha optado por condenar a Pepe Lomas. Veamos por qué. En primer lugar, el jurado descartó la legítima defensa. Para que en España se considere que tú has actuado en legítima defensa, básicamente se tienen que dar 2 condiciones, dicho de una forma muy genérica. En primer lugar, tienes que sufrir una agresión ilegítima, se te tiene que estar atacando, y en segundo lugar, tienes que tener que defenderte frente a esa agresión precisamente para no sufrirla de un modo además proporcional. Pues bien, el jurado consideró que Pepe Lomas ni sufrió una agresión ni por tanto tuvo la necesidad de defenderse. En concreto, esto se dice en la sentencia. Respecto a la legítima defensa, no ha considerado, el jurado, se entiende, acreditado como concurrente el requisito de agresión ilegítima de inexcusable observancia. El tribunal del jurado ha considerado que la finalidad de la defensa está ausente y, siendo así, se debe hablar de un mero pretexto de defensa, a lo que ex abundantia se añade que tampoco el jurado ha considerado la necesidad de defenderse. Y es lo cierto que, según el relato del propio acusado, la prueba de su interrogatorio fue al advertir daños en la finca cuando resolvió entrar en la casa, coger la escopeta y seguir el rastro de los daños hasta disparar cuando se percató de un bulto paralelo a la pared y en plano inferior al del tiro, que estaba inmóvil y, aunque próximo a una motosierra, ni esgrimió, ni encendió, ni desenfundó. Y en segundo lugar, el jurado también descartó el miedo insuperable. Para que en España se pueda apreciar esta eximente, es necesario acreditar que alguien estaba tan absolutamente aterrado que no puede exigírsele haberse comportado de otra forma a como se comportó. Sin embargo, el jurado también rechazó la posibilidad del miedo insuperable al considerar que Pepe Lomas no sufrió una situación de pánico que anulara sus capacidades, sino que, al contrario, fue perfectamente consciente de lo que hizo. Esto se dice en la sentencia.
Tampoco el jurado aprecia la eximente ni completa ni incompleta del miedo insuperable, apreciación del tribunal que se conecta de nuevo con el interrogatorio de Pepe, que narró que esa noche se despertó ciertamente algo antes de lo habitual, pero como de costumbre y para hacer su paseo a ver los riegos. Literalmente describió que no se despertó por ruido ni angustiado y añadió que la habitación donde duerme está muy insonorizada. De forma que si bien un poco antes de lo habitual, Pepe se condujo como era su costumbre, esto es, se despertó en la madrugada, me desayuné, cogí la linterna y me fui a mi paseo a ver los riegos, seguía sin oír ningún ruido. Fue al ver la caja de control del riego, hecha papilla, cuando resolvió volver a la habitación, dejó la linterna, cogió la escopeta que siempre tiene cargada y siguiendo los desperfectos llegó a las proximidades de un almacén cercano al portón de entrada a la finca. Efectuando 2 disparos y así afirmó que tiré un tiro a la derecha, no salía nadie, ni se movía nadie. Después disparé un segundo tiro en el otro sentido, a ver qué pasa. Aquello no se movió. Me fui a mi dormitorio a cargar la escopeta una vez más con 2 cartuchos. Hice un último disparo. Poniendo esto en relación con la llamada telefónica que efectuó a los agentes de la autoridad tras lo acontecido, el jurado no ha estimado acreditado que el acusado actuara movido por una situación de terror, pavor o pánico que le anulara o disminuyera su capacidad de comprender y determinar el alcance de sus actos. Tras rechazar estas 2 eximentes, el jurado consideró que Pepe Lomas era culpable de un delito de homicidio y que precisamente por ello tenía que condenársele, aunque también consideró que procedía a rebajar su pena por 2 razones. En primer lugar, porque entendió que este hombre sufre un trastorno de la personalidad y en segundo lugar, porque también entendió que este hombre confesó lo que hizo en su llamada a la policía. Combinando todas estas piezas, finalmente se ha adoptado la decisión de condenar a Pepe Lomas a la pena de prisión de 6 años y 3 meses y también condenarle a indemnizar a los familiares de la víctima en una cantidad de 153.000 euros. Más intereses. No obstante, como dije antes, se están reuniendo firmas para que a Pepe Lomas se le indulte, aunque conviene tener en cuenta que en el caso de indultársele se le perdonará la pena, no tendrá que ir a prisión 6 años y 3 meses, pero no se le perdonará la obligación de indemnizar a los familiares de la víctima, es decir, seguirá teniendo que pagar estos 153.000 euros. Dicho todo esto, hago una pequeña reflexión en torno a la estrategia de defensa que podría haberse seguido en este caso. Desconociendo, como desconozco, todos los detalles de este asunto, porque al fin y al cabo no he sido abogado en él y por tanto puede que se me estén pasando muchas cosas, creo que la defensa podría haberse enfocado de otro modo, dicho con todos mis respetos. Me parece que se ha tratado de conseguir la eximente de la legítima defensa cuando a mí, visto desde fuera, me parece que era bastante más factible conseguir la eximente del miedo insuperable. Y me explico. Me da la sensación de que se ha desechado la posibilidad del miedo insuperable y se ha ido a por la legítima defensa. Oiga, yo era perfectamente consciente de lo que hacía, no hay miedo insuperable, pero mi casa es mi castillo y a quien entre dentro lo fulmino. Vamos a por la legítima defensa. Por eso se señala en la sentencia que Pepe Lomas declaró que una casa es sagrado y si me tocan mi casa, me tocan mi alma. Y en esta misma línea, Pepe Lomas también declaró lo siguiente. Yo considero la vida de los seres vivos sagrada. El derecho a la vida. El derecho a la vida. Pero también considero sagrada la mía. Y lo que sí le digo es que yo de mi casa no salgo corriendo. Yo no abandono mi casa. Yo no abandono mi casa y la defiendo. No sé cómo la defenderé, pero yo no salgo huyendo. Bien. El caso... Prefiero morir defendiendo mi casa antes que salir huyendo y dejarla en manos de unos maleantes. Sin embargo, creo que un enfoque distinto habría tenido más posibilidades de prosperar. Siendo objetivos y con la ley en la mano, es muy difícil, imposible, diría yo, que en España se considere que alguien ha actuado en legítima defensa en una situación así. Nos gustará más o nos gustará menos, pero la realidad es esta. Precisamente por ello creo que habría tenido más posibilidades de prosperar la vía del miedo insuperable. Oigan, yo soy un octogenario que vive solo en medio del campo, salí de mi casa, vi a un intruso que estaba cerca de una motosierra y en fin, yo entré en una situación de pánico absoluto como no había vivido otra igual en mi vida, que de hecho temí por mi propia vida. Precisamente por eso, fuera
de mis cabales, cogí una escopeta, le disparé no una sino 2 veces precisamente por eso, porque estaba absolutamente aterrado y no se me puede exigir otra reacción. Pero vamos, que esta es simplemente una apreciación personal con la que, por cierto, termino el vídeo. Si me interesa saber cuál es vuestra opinión sobre el caso, con lo cual os leo en comentarios. Y sí, también sé que hacía muchísimo tiempo que no subía ningún vídeo, pero lo importante es que ya estoy aquí de vuelta. Hasta la próxima.